tenemos a la doctora, Hoy tenemos a la doctora Carmen Jaimes Viera. Ella hizo su doctorado en Ciencias, Vulcanología, egresado del Instituto de Geofísica de la UNAM. Hizo su maestría en Ciencias, Geoquímica y Petrología también en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Y es ingeniera geóloga por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad del Sur de Florida, en Tampa, en Estados Unidos. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Geociencias entre el año 2019 y 2021, aquí en el campus Juriquilla. Desde el 2010 y hasta la fecha ha sido profesora en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en laboratorios de Alaska, Estados Unidos y de Florencia, Italia. Cuenta con 7 artículos publicados en revistas indexadas y ha dirigido tesis de licenciatura del Politécnico Nacional y de la Facultad de Ingeniería. El día de hoy nos presenta Inimbritas y domos de la porción sur de la Sierra Madre Occidental, distribución y caracterización. Como siempre, les pedimos a todos que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados durante la plática de Carmen, y al terminar la misma les agradezco si escriben en el chat su nombre, si desean hacer alguna pregunta, y les daré la palabra según el orden que aparezca. Así que adelante, Carmen, toda tuya. Sí, bueno, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy les voy a presentar un trabajo, bueno, el trabajo que se hizo durante mi estancia postdoctoral en el Centro de Geociencias. Este es un trabajo que se ha hecho también en conjunto con muchas otras personas, pues entre ellas está el doctor Gerardo Aguirre y también investigadores del Instituto de Geología de la Autónoma de San Luis Potosí. Ok, y bueno, entonces vamos a empezar con la plática. El trabajo se llevó a cabo en lo que es la Sierra Madre Occidental, la cual es una provincia ignimbritica que cubre alrededor de 400 kilómetros cuadrados. Ok, aquí está la imagen para que la ubiquen. Ok, las ignimbritas serían esta parte de color como gris azulado o punteado. Y bueno, esta provincia se formó inicialmente como un arco volcánico entre hace unos 100 millones de años a 20 millones de años, y fue producto de la subducción de la placa Farallón por debajo de la placa norteamericana, ¿no? La placa Farallón durante todo este proceso quedó totalmente consumida, y bueno, queda un remanente que sería la placa Juan de Fuca, ¿no? También, como vemos en la imagen, en esta provincia ignimbritica como que se empalma o también se encuentra lo que es la provincia de Cuencas y Sierras, ¿ok? Esta es una provincia tectónica extensional que va desde el suroeste de Estados Unidos hasta el noroeste de México, y en esta parte, pues en el país, tuvo al menos 3 episodios de intenso fallamiento, que va de 40 a 38 millones de años, luego de 32 a 29 millones de años, y de 24 a 20 millones de años, ¿no? Estos picos o estos episodios de fallamiento coinciden con la actividad volcánica que se tiene registrada aquí en el país, la cual produjo ignimbritas y también vulcanismo efusivo de composición rolítico y basáltico, ¿no? Entonces, todo esto es como el preámbulo de la zona que fue donde nosotros estudiamos, ¿no? Donde estuvimos trabajando este tiempo. Y bueno, les comentaba, la Sierra Madre Occidental y lo que es el área de estudio, ¿no? de este trabajo. Y bueno, como les decía, es una provincia ignimbritica que abarca toda esta área. Tuvo una actividad máxima entre 38 y 23 millones de años, y las ignimbritas que se encuentran aquí se asocian a conductos fisurales, que son los gravens y las fallas, ¿no? Dentro de esta secuencia se pueden encontrar también los diques piroclásticos, brechas coignimbriticas,
y domos silícicos alineados, ¿no? Todo esto se puede, o nosotros encontramos en campo, ¿no? El área de estudio es justo en la porción sur de la Sierra Madre Occidental, y en esta zona, que abarca los estados de San Luis Potosí, de Guanajuato y de Querétaro, se encontraron dos grandes paquetes de ignimbritas y domos silícicos, ¿ok? Que dadas las características que que presentan estas litologías, pues se asocian al vulcanismo del resto de la Sierra Madre Occidental. Entonces, aquí en esta imagen les estoy mostrando el área de estudio, que es, bueno, como les decía, está entre estos tres estados, ¿ok? Y aquí está un zoom. El cuadro negro es lo que fue el área de estudio tal cual, ya más en concreto, ¿no? Nosotros trabajamos en toda esta zona y también, bueno, es un trabajo que, como les decía, se ha estado haciendo desde hace muchos años atrás, ¿no? Y bueno, como estudios previos de la zona ya de estudio, encontramos que Labarte Hernández y colaboradores definieron lo que es el campo volcánico Río Santa María, que es, según lo que ellos reportan, abarca toda esta zona de por acá. Y bueno, ellos mencionan que el área de este campo volcánico cubre cerca de 61 kilómetros cuadrados, y ellos les asignaron una edad de entre 40 y 26 millones de años, ¿no? La estratigrafía que se encontró ahí o que ellos reportan está básicamente agrupada en tres unidades, que son unos domos silícicos conocidos como los domos del Carmen, que trabajos más recientes reportan edades de 30.9 millones de años. Después vienen unos depósitos de ignimbritas que ellos nombraron como El Órgano y Santa María, ¿ok? Y en estas a estas unidades les reportan edades entre 32.5 y 31.3 millones de años. Estas edades fueron obtenidas por el método de potasio-argón. Y más recientemente, Botero Santa y colaboradores reportan una edad de 30.9 millones de años con edades de uranio y plomo. Después de estas, o encima de estos depósitos, se encuentran unos domos de composición traquítica dacítica, conocida como la traquita ojo caliente, y cuyas edades son de 31.8 millones, igual esto es con potasio-argón, y de 30.2 millones de años con el método de uranio-plomo. Entonces, el trabajo que nosotros realizamos fue enfocarnos en estas ignimbritas, porque es lo que ellos mencionan como ignimbritas al órgano de Santa María, se encuentran en la parte como norte del área que estudiamos nosotros, ¿no? Y las ignimbritas entonces que nosotros empezamos a ver, que bueno, son más hacia el sur, decidimos nombrarlas como Ignimbrita Victoria 1 y Victoria 2, dado que en esta localidad de Victoria es donde afloran las mejores rocas, ¿no? Los mejores depósitos. Entonces se decidió tomar ese nombre para estas unidades, ¿no? Y bueno, entonces, aquí vamos a ver entonces que, pues, bueno, les quiero mostrar lo que vimos, lo que hicimos ahí. Y estas son fotografías de la zona de estudio. Tenemos, por ejemplo, en la primera fotografía es una vista panorámica de los domos, ¿no? que encontramos. Obviamente, aquí me voy a regresar tantito. Aquí, ante esta estratigrafía, se decidió llamar a estos como domos pre-ignimbritas, ¿okay? Luego los paquetes de las ignimbritas, y después unos domos post-ignimbritas, ¿no? Entonces, en esta fotografía lo que nosotros estamos observando son los diferentes domos que se emplazaron o que se encuentran encima de las ignimbritas, que es una foto panorámica. Esta es de la parte
noreste del área de estudio. Esta otra fotografía muestra las dos unidades de Ignimbrita, lo que sería la unidad 1, Victoria 1 y unidad 2. Y aquí se observa el contacto, bueno, les marco el contacto que está, ¿no?, que tiene entre estas dos unidades. Luego, la fotografía C muestra una Ignimbrita, muestra la Ignimbrita 1, que es una foto, digamos, panorámica de este depósito. Y en esta otra vemos un detalle de la Ignimbrita. Una de las características que nosotros observamos para esta unidad es la presencia de fiames, ¿no?, de estas pomes colapsadas, que realmente son bastante abundantes para esta unidad litológica, ¿no? De este lado lo que les estoy mostrando es una fotografía panorámica de lo que es la Ignimbrita 2, ¿okay? Y estas se observan como las columnas que se ven aquí, que también esta es una de las características propias de la unidad 2 o de la Ignimbrita 2. Aquí este es un detalle del afloramiento, del depósito, donde podemos observar las pomes, ¿okay? Pero no hay tanta, las pomes no están aplastadas, ¿no? No hay fiames. No hay tantas fiames como en el caso de la Ignimbrita 1. Y las fotografías que tengo aquí abajo son acercamientos de los domos pre-Ignimbrita, que sería este caso, y este sería de los domos post-Ignimbritas. Y bueno, el trabajo de campo que nosotros hicimos durante este tiempo permitió elaborar un mapa geológico y también ubicar todas las muestras que se tomaron. Como les decía, este es un trabajo que lleva ya más tiempo, pero en este mapa pues se observan, ¿okay?, toda el área de estudio con la geología. Y bueno, aquí también observamos que hay el basamento que nosotros encontramos en la zona es un basamento sedimentario mesozoico, donde fue posible identificar diferentes formaciones como el Chilar o las Trancas o San José de la Rosa, la formación El Doctor, el Abra, la formación Tamaulipas, Cuesta del Cura y la Soyatral, ¿no? Entonces tenemos todo ese basamento que en el mapa lo observamos sobre todo en esta parte de aquí de la derecha, ¿ok? Y en algunos lugares, ¿no?, de la parte norte. Entonces, aquí en este trabajo nosotros dividimos las muestras que nosotros fuimos a ver o a tomar, pues, o los puntos que visitamos. En el mapa ya están divididos, si son domos pre-Ignimbrita o post-Ignimbrita, y también pues las muestras de cada una de las Ignimbritas o cada una de las unidades identificadas, ¿no? También ya trabajando más en esta zona se identificó que la presencia de un vitrófilo, bueno, de varios vitrófilos, y estos se encontraban siempre como en la base de las Ignimbritas. Entonces tenemos, por ejemplo, en la Ignimbrita 1 o Victoria 1, tenemos que en la base era posible identificar este vitrófilo, y después en la base de la Ignimbrita 2 también encontrábamos un vitrófilo, ¿no? Y en muchos lugares de los que visitamos, el vitrófilo que estaba entre las dos Ignimbritas, como está aquí en esta columna, nos servía como un marcador estratigráfico, ¿no? O sea, lo tomábamos como un dato importante para poder tener también las correlaciones estratigráficas, ¿no? Aquí de este lado les muestro precisamente la correlación estratigráfica en diferentes puntos de toda el área de estudio. Y bueno, sí era como muy, sí pudimos observar que precisamente teníamos unos domos post-Ignimbritas, ¿ok? Y bueno, la presencia de los vitrófidos, y en algunos puntos también encontramos algunos depósitos de oleadas piroclásticas, ¿no? Ahora bien, les voy a mostrar las características de estas unidades, ¿okay?
Y bueno, vamos a empezar con los domos pre-ignimbritas. Y aquí les muestro una fotografía panorámica, digamos, aquí de los domos, ¿no? De los domos pre-ignimbritas. Aquí está la escala, ¿ok? Para que pues, tengan referencia del espesor. Y también algo que nosotros encontramos durante, o en toda esa zona, es que los domos preignimbríticos, la mayoría se encontraban cortados por diques piroclásticos, ¿okay? Que pues bueno, estaban intrusionados, ¿no? Y estos son como, los consideramos como los conductos por los cuales se depositaron las ignimbritas, ¿no? Y bueno, la petrografía, o petrográficamente, tenemos que los domos son, bueno, presentan una textura porfírica, ¿ok? Son hipocristalinos, y la mineralogía que nosotros identificamos estaba compuesta por plagioclasas, cuarzos, feldespatos potásicos, algunos presentaban anfíboles, y teníamos también óxidos de hierro y titanio, ¿no? Como pueden ver en las imágenes, las plagioclasas se encuentran también un poco como rotas o como fracturadas, y algunos otros minerales se observan como eh, texturas de disolución. ¿Ok? Entonces eso también nos está indicando otros procesos durante pues la formación de los domos. ¿Ok? Después tenemos lo que es la ignibrita Victoria 1, la unidad 1. Entonces aquí tenemos una vista general del depósito. En esta parte vemos un poco del acercamiento, o son diferentes puntos donde se tomaron las fotografías. Vemos aquí en esta fotografía la característica que les comentaba al principio de las fiames, o estas pomes aplastadas, y también otro punto a hacer notar de esta unidad, pues es la estructura reomórfica, ¿no? Estas características que vemos aquí en la foto. Petrográficamente encontramos que las rocas son hipocristalinas. La textura aquí variaba un poquito entre granofírica y fluidal. Y la mineralogía se compone principalmente de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y óxidos de hierro y titanio, ¿no? El cuarzo también presenta texturas de disolución, como vemos en la imagen de aquí abajo, y también se identificaron los zirconios, ¿no? Petrográficamente, o de acuerdo a la mineralogía que nosotros identificamos en la petrografía, se clasificó como una riolita. En el caso de los domos, se clasificó como una dacita, ¿no? Que está aquí abajo. Ok, después tenemos el depósito de la ignimbrita Victoria 2. Vemos estas columnas verticales, que también es como una característica que nos permite identificarla. Hay una zona de fiames, como les comentaba al principio, pero no es tan marcada como en el caso de la Victoria 1. También hay, digamos que esto es como en una secuencia, ¿okay? De la misma ignimbrita. Está otra zona rica en pomes que no están aplastadas, conservan su forma. Y tenemos el vitrófido basal, ¿no? Esto en la ignimbrita Victoria 2. En el caso de la petrografía, pues también son rocas hipocristalinas, también con textura, bueno, también son porfíricas y tienen textura granofírica, fluidal, aunque ya no es tanto como comparado con la Victoria 1. Aquí la mineralogía cambia un poco porque tiene cuarzo, el sanidino o feldespato potásico, la plagioclasa. Aquí empezamos a identificar anfíboles y biotitas, ¿ok? Y los óxidos. Vemos que las plagioclasas tienen una textura de tamiz, los cuarzos son subhedrales y también presentan algunos bordes de disolución. Entonces la clasificación que se le dio de acuerdo al estudio petrográfico es de una riolita. Después tenemos los domos post-ignimbritas, ¿okay? Y estos domos en varios puntos
tienen o se depositaron o tienen la forma como de domos culé o domos colada, y fue posible identificar que la presencia de un borde externo vítreo, ¿okay? Como está mostrado aquí en el esquema o aquí en la fotografía, hay una parte interna donde se observan ondulaciones y en algunos puntos se observaban también pliegues. ¿Ok? Y ya tenemos, bueno, y después se vendría la parte interna que ya estaría más cristalizada, ¿no? En otros lugares, sobre todo, por ejemplo, esta imagen que es de la parte norte del área de estudio, observamos el contacto directo entre el domo con la ignimbrita Victoria II. Y petrográficamente lo que nosotros encontramos es, bueno, tiene una textura porfírica, que tiene cuarzo con texturas de disolución, como vemos aquí. Hay sanidinos, plagioclasa y biotita oxidada, ¿no? Como vemos en esta imagen de acá. Y bueno, entonces, nosotros encontramos estas tres unidades, digamos, o sea, los domos pre, las ignimbritas y los domos post-ignimbritas, ¿no? Entonces, para tener una idea general de una estratigrafía regional, tenemos esta columna estratigráfica y lo que podemos observar es que, bueno, tenemos un basamento sedimentario, que ya les había comentado. Después tenemos lo que es el domo, los domos preignimbriticos, y después vienen ya los paquetes de las ignimbritas. En este esquema, en esta columna general, estoy marcando aquí los espesores máximos que nosotros encontramos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de las ignimbritas, se tomó en cuenta también pues, el análisis del mapa, ¿okay? Pues, de las columnas, de las curvas de nivel, y en general sí vemos que tenemos en la base un vitrófido, a veces todavía por debajo del vitrófido unas oleadas piroclásticas. Está el vitrófido, después viene el paquete de ignimbritas, que en el caso de la Victoria 1 llega a ser de hasta 220 metros de espesor. Después tenemos un vitrófido, o el vitrófido que está entre estas dos unidades ignimbriticas, que llega a tener un espesor de máximo de 8 metros. Y después viene la ignimbrita Victoria 2, con un espesor máximo de 200 metros, ¿no? Posterior a esto tenemos los domos post-ignimbritas que tienen un espesor máximo de 70 metros, ¿no? En este trabajo, o durante este trabajo, se mandaron a hacer, se obtuvieron edades uranio-plomo. En total se tienen 15 muestras o 15 edades. Todas se hicieron en el Laboratorio de Estudios Isotópicos del CEGEO. Y aquí yo solamente les muestro como algunas de las más representativas de las que obtuvimos. Y vemos que las edades de todo este conjunto de rocas pues varía entre 31 a 28 millones de años aproximadamente, ¿no? Con sus más menos. Y bueno, también aquí durante este análisis de todo el trabajo, pues, también se tomaron en cuenta otras edades, ¿no? Las edades publicadas como las que les comenté al principio, ¿no? Tomando en cuenta que las edades potasio-argón, perdón, llegaban a tener un rango de error mucho mayor, pero aún así como que sí quedaban o sí entraban dentro de cada uno de estos paquetes, ¿no? Que pues lo vamos a ver ahorita más adelante en la discusión. Y bueno, también se realizaron análisis químicos de roca total, se obtuvieron química de elementos mayores y elementos traza. Aquí nosotros, bueno, les estoy mostrando aquí dos diagramas de clasificación de las rocas. Uno es el TAS, que toma en cuenta el sílice y el sodio y el potasio de los elementos, los óxidos, elementos mayores. Y está este otro diagrama de Winchester y Floyd, en donde se toman en cuenta los elementos traza, ¿no? Niobio, itrio y zirconio y titanio.
Cuando hicimos la clasificación del TAS, bueno, tuvimos estos resultados, ¿okay? Que sí tenemos pues las ignimbritas básicamente, que son estas, los cuadros, estos dos, y las estrellas y los triángulos, que coinciden pues con la clasificación riolítica, ¿no? La clasificación que también habíamos dado en el estudio petrográfico. Y luego tenemos estos que son los domos, ¿ok? Que también hay unos que entran en la riolita, pero como más pegadito hacia el campo de las dacitas y unas dacitas, ¿no? Pero cuando nosotros comparamos estos datos o vemos la clasificación de Winchester y Floyd, lo que nosotros vemos es que efectivamente tenemos también una clasificación de riolitas para las ignimbritas, y ya más bien los domos entran en el grupo o en el campo de las riodacitas y dacitas, y tenemos aquí una muestra de un domo pre-ignimbrita que es de composición andesítica. Aquí habría que tomar en cuenta algo que consideramos importante, que es que las rocas, al ser ya tan viejas, o sea, sí son rocas viejas, pueden llegar a silicificarse o alterarse, y entonces hay elementos como el sodio y el potasio que se pueden alterar, ¿no? Y tomando en cuenta esa posible situación, decidimos mejor utilizar esta clasificación con los elementos traza, ¿okay? Para evitar pues, este tipo de posibles errores, ¿no? Nada más. Y bueno, con el diagrama de Cabanis-Lecoll de Itrio, Lantano y Niobio, nos indica que las rocas son o pertenecen más bien al campo calcoalcalino, ¿sale? Y bueno, entonces, lo que hicimos después con esto fue hacer bueno, un análisis multielemental, que es el de las tierras raras, ¿okay? Y aquí, para mostrar los resultados, separamos por cada una de las unidades litológicas. Entonces tenemos que los domos preignimbriticos también, bueno, en general todas las rocas de la zona muestran un enriquecimiento en las tierras raras ligeras y un empobrecimiento en las tierras raras pesadas, ¿ok? Y, por ejemplo, la anomalía de Europio se observa muy fuerte en lo que es la ignimbrita Victoria 1, ¿ok? Y también un poco en la ignimbrita Victoria 2. En el caso de las rocas de los domos preignimbriticos, no es tan marcada esta anomalía, ¿no? Y lo mismo ocurre con el caso de los domos post-ignimbriticos, ¿ok? Y bueno, en general, este comportamiento que nosotros vemos en este diagrama multielementos es un comportamiento típico de las rocas asociadas a procesos de subducción, ¿no? Que tiene, pues que bueno, sí se relaciona con lo que les comentaba al principio, de que la Sierra Madre Occidental pues se produjo por la subducción de la placa Farallón, ¿no? Y bueno, eh, y bueno, de aquí, pues, nosotros lo que observamos es que en el caso sobre todo de bueno, tanto aquí en este diagrama, vemos que los domos se encuentran en esta composición, ¿no? O sea, sí son como menos ácidos, pues, que las riolitas, ¿no? O sea, sí, el magma sí cambió un poco la composición, que de cierta manera sí se relaciona con que sean o tengan una relación comagmática, ¿no? Entre las riolitas o sea, las ignimbritas y los domos, ¿no? Y aquí, bueno, también podemos observar esto un poco con lo que sería la anomalía del europio, ¿no? O sea, sí tenemos como esta
digamos, como secuencia que se espera cuando se forman los domos después de que se emplazan las ignimbritas, ¿no? Y bueno, sí, creo que me fui un poco muy rápido, pero en este trabajo se llegó a la conclusión, pues, de que, bueno, es que también aquí, al principio de la plática ya les comenté que la zona había sido estudiada previamente por, bueno, hay varios autores, pero principalmente por Labarte y colaboradores, y ellos habían nombrado estas ignimbritas como el órgano y el Santa María, pero les había comentado que eso estaba como en la parte más hacia el norte y no tanto, o sea, no están tan al sur, ¿no? Que es donde nosotros nos enfocamos más en el trabajo. Y nosotros, bueno, en este trabajo se decidió renombrar a la secuencia ignimbritica como Victoria 1 y Victoria 2, y estos nombres se correlacionan o se correlacionaron con las ignimbritas que se habían estudiado previamente, ¿no? Entonces, la ignimbrita, el órgano, nombrada así por Labarte Hernández y colaboradores, la correlacionamos con lo que es Victoria 1 y la ignimbrita Santa María con la Victoria 2, ¿ok? Después, tomando en cuenta también las características que ellos mencionaban y las que nosotros encontramos, ¿no? Que sí coinciden, y también tomando en cuenta las edades, aún tomando o teniendo los errores de la incertidumbre, ¿no? Del dato. Determinamos también que las ignimbritas cubren un área aproximada de 6.500 kilómetros cuadrados y los espesores varían entre 100 y 220 metros. Entonces esto ya dependiendo de qué unidad estamos hablando, pero estos son los espesores máximos, ¿no? O sea, en campo vimos ese tipo de espesores. Luego, como les comentaba, las edades uranio-plomo que nosotros tomamos o que sacamos en este trabajo, también confirman o apoyan esta correlación entre estas dos unidades, el órgano de Santa María, porque se tiene un rango de 31.65 a 31.15 millones de años para la ignimbrita Victoria 1 y de 31 a 29 millones de años aproximadamente para la Victoria 2. Luego, la composición mineralógica que encontramos nos dice que en el caso de las ignimbritas, ambas unidades son depósitos de rocas muy cristalinas, de hasta de 40 y 45% de cristales. Y en el caso de la ignimbrita Victoria, tenemos principalmente cuarzo sanidino y plagioclasa. Y para la Victoria 2 aumenta la cristalinidad y tenemos cuarzo sanidino, plagioclasa, horblenda y biotita, ¿no? A pesar de que estas dos fases minerales están en las dos unidades, en el caso de de la ignimbrita Victoria 2, aumenta el porcentaje de esta mineralogía, ¿no? Bueno, de estas fases minerales. Entonces, aunque sí tenemos los mismos minerales, en la ignimbrita Victoria 2 es más abundante. ¿Okay? Y bueno, las características geoquímicas entre las ignimbritas, que nosotros, bueno, que les mostré, que son de composición riolítica, y los somos post-ignimbriticos, o sea, varían, ¿no? De dacíticas a riodacíticas, sugieren esta relación con magmática, ¿no? Que es lo que les comentaba, que podía ser, bueno, qué es lo que se espera, ¿no? Una vez que se emplaza la ignimbrita, que tiene una cierta composición, el material que queda remanente cambia un poco la composición química y se depositan o se forman los domos con básicamente con un contenido de sílice un poco menor. ¿Okay? Y bueno, este es el trabajo que hicimos durante mi estancia en el CEGEO. Y pues muchas gracias por haber atendido mi plática, ¿no?
Iniciando la sesión de preguntas, les agradezco que la gente que está conectada por Zoom me escriba su nombre y les daré la palabra según el orden que aparezcan. Y no sé si aquí en la sala hay preguntas para Carmen, mientras. Creo que sí, pues no tenemos micrófono. Hola Carmen, ¿me A ver. escuchas? Hola, sí, sí te escucho. Como no se veía muy bien estando ya aquí presencial el mapa, quería ver si comentabas algo sobre la geometría, la localización de esos domos pre y post y de los diques inimbríticos, para que si pudieras comentar algo más sobre la evolución, las zonas fuente de las inimbritas, o sea, si hay evidencias. Porque no se Oh, veía, o ok. no sé si puedes ampliar un poco el mapa arqueológico. A ver. Aquí es este, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí, no sé si alcanzan a ver las cruces blancas o las negras, Sí se ven estas. las cruces blancas. Sí se ven. Ok, bueno, estos son los puntos donde nosotros, o donde se encontraron los domos post-ignimbritas. Bueno, hay en esta parte de por aquí donde se fueron emplazando, ¿no? Sí, falta todavía un poco más mm, bueno, es que está bueno, la ubicación de los domos post, sí están como, o sea, sí nos indican sobre todo las fallas, ¿no? Las fallas por donde fueron emplazadas. Los domos pregnimbriticos realmente o sea, realmente no nos dirían nada porque son ¿no? Antes de que ocurrieran, pero sí fue posible identificar ahí algunos diques piroclásticos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de aquí, estos domos que tenemos aquí, se veía cómo estaban cruzados por los diques piroclásticos, ¿no? Se veía el corte, cómo teníamos así la roca del domo, y ya entonces ya después así como de repente ya teníamos una litología totalmente diferente a lo que era el domo, y seguíamos avanzando y después teníamos como el otro borde, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí sí fue posible identificarlos. Hay otras partes como en esta zona de acá también se observaban estos diques. Y bueno, hasta ahí es donde yo te puedo decir que se encuentran estos diques. Todavía, o sea, sé que en la parte más hacia el norte, más hacia San Luis Potosí, ahí abundan más todavía estos diques, pero creo que pues está muy lejos de lo que es el área. Y los domos post-ignimbritas también se encontraron alineados a ciertas fallas, ¿no? Entonces sí, también eso es como que lo que o que podemos argumentar para decir que precisamente son domos post, ¿no? O sea, ya después de que salió todo el material de la ignimbrita, termina la actividad con este tipo de actividad efusiva, ¿no? En la zona. No sé si quedó claro. Sí, bueno. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Sí, ahora me iba a fijar las preguntas. Por Zoom, por ahora no, pero tenemos una pregunta por Facebook. Raúl Calderón envía felicitaciones y pregunta, ¿la Barranca del Cobre para ti, qué edad tiene y qué tipo de inimbritas son? Híjole, la Barranca del Cobre, pues sí es, pues más o menos por la zona en la que se encuentra y pues por la actividad o la historia geológica que tiene la zona ahí del país. Yo pienso que está entre los
40 millones de años, ¿no? O puede ser un poco más. El dato exacto no lo tengo, ¿ok? Pero pienso que es como por ese rango de edad, ¿no? Y las ignimbritas que hay por ahí, pues tendrían que ser también por el producto de pues del fallamiento, ¿no? Del fallamiento que hubo por lo de las cuencas y sierras, ¿no? Del Basin and Range, ¿no? Porque bueno, estamos hablando que por la zona de las cuencas y sierras se presentaron estos episodios de fallamiento, ¿no? Y eso también pues favoreció los depósitos de estas unidades, ¿no? De las ignimbritas. Tenemos otra pregunta aquí en la sala de seminarios. Hola Carmen, Jaime Cavazos por acá. Hola, Muchas hola. gracias, muchas gracias por la presentación. Yo nada más tengo una pregunta así, pura curiosidad. Veo que ambas ignimbritas tienen como características texturales diferentes en cuanto al grado de soldamiento y el fracturamiento columnar, ¿cierto? Sí. Creo que la Victoria 1 tiene más una textura digamos, taxítica con fiames, y Victoria 2 es más un fracturamiento columnar. ¿Cuál sería la explicación Sí. de la diferencia de estas texturas en la historia de cómo se formaron estas ignimbritas? Ok. Ahí, lo que estuvimos, bueno, lo que se discutió con todo el equipo de trabajo, se relaciona un poco más a las cuestiones de la temperatura, ¿no? A la que se depositaron estas unidades, ¿no? Generalmente cuando tenemos como este tipo de características, ¿no? De las fiames o las fomes aplastadas, se considera que pueden ser más de mayor temperatura, ¿no? Que en el caso de cuando no la vemos como tal, ¿no? Porque de hecho en lo que es la Victoria 2, dentro del mismo depósito se observaron, pues bueno, que había una zona donde estaba las pomes eran más redonditas, ¿no? Estaban más redondeadas y la parte de las fiames era mucho menor, ¿no? Entonces, sí pensamos que es por la temperatura que pudieran tener al momento del depósito. Ay. Muy bien. También por Facebook, Raúl Calderón pregunta, ¿cuál es la definición de ignimbrita, plagioclasa y qué es un domo taquítico dacítico? Ok. Como ignimbrita se define pues es el depósito que se forma, digamos, por es que no sé cómo explicártelo, pues por un flujo piroclástico, ¿ok? Un flujo piroclástico es, de manera muy general, es como una nube muy caliente que sale del volcán de una actividad muy explosiva, de una actividad explosiva. Y entonces, este material que sale, que puede ser por el colapso de algún edificio volcánico o de una caldera o no sé, sale todo este material caliente como en forma de nube, ¿ok? Y se deposita, la característica también de los depósitos de ignimbrita es que se mueven sobre las laderas, ¿no? O sobre superficie, ¿no? Y entonces ahí es una nube caliente, una mezcla de gases y de sólidos que también avanzan a gran velocidad y, bueno, no sé si ya lo dije, pero es muy, muy caliente, ¿ok? Entonces ese material se deposita, llega un punto en el que se deposita y ahí se enfría, ¿no? Y entonces lo que queda es precisamente la ignimbrita, ¿no? La ignimbrita es el depósito de esta nube caliente que sale o que se produce por una actividad explosiva, ¿no?
La otra pregunta era sobre qué era plagioclasa, ¿no? Las plagioclasas son, bueno, es una fase mineral que se forma por el enfriamiento del magma, ¿no? Entonces, las plagioclasas son una solución sólida, pues, entre diferentes elementos químicos, pero principalmente está el calcio y el sodio. Y entonces es una fase mineral que se va a presentar en los magmas y pues ya obviamente cuando sale a superficie en las lavas o en los depósitos de ignimbritas, ¿no? Pero es básicamente una fase mineral, un mineral, ¿no? Que es muy, bueno, que se encuentra en pues casi todas las rocas ígneas, ¿ok? Y la otra era el Domo domo traquítico dacítico. traquítico. Ajá. El término traquítico y dacítico se usa para clasificar a las rocas dependiendo de la cantidad de sílice que tengas y de sodio y potasio. Entonces, esto quiere decir pues que el magma pues tiene más elementos o más cantidad de esos elementos en las rocas y por ejemplo, ok, aquí cuando nosotros hablamos de domos traquíticos o traquidacíticos, estaríamos hablando que la composición química se encuentra con estos valores de sodio y potasio, aquí utilizando los óxidos de los elementos mayores, y del sílice, ¿no? O sea, estaríamos en este campo, o en este campo de acá, de aquí, utilizando los elementos traza, ¿no? Entonces son términos que se usan para clasificar a la roca de manera química, ¿no? Dependiendo el contenido químico que se determine por los análisis, ¿no? Carmen, no tenemos más preguntas ni por Facebook ni por Zoom. No sé si alguien más desea preguntar algo aquí en la sala de seminarios. Si no, te agradecemos mucho tu plática y bueno, fue muy grato tenerte por aquí. Abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gusto en saludarlos y en verlos a los que pude ver. Muchas gracias.